Y nosotros hace tiempo venimos investigando y desarrollando nuevos convertidores de potencia para hacerlas más eficientes, para hacerlas menos costosas, más confiables, y de esa manera poder crecer la infraestructura de carga de vehículos más rápido, que es una de las limitaciones que tiene la adopción de los vehículos eléctricos. La gente ve con un poco de reticencia esta cosa de los vehículos eléctricos porque no ve justamente las estaciones de carga, a pesar de que probablemente para el 99% de los casos que use su vehículo basta con la carga nocturna en casa, como lo hacemos con el celular. Notables Podcast. Conversaciones con protagonistas de la ciencia y la tecnología. Es presentado con el apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, líder en innovación, desarrollo y tecnología, desde Chile para el mundo. Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica AC3E de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ciencia, tecnología e innovación para la industria. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Notables Podcast. En esta ocasión nos acompaña el doctor Samir Kouro, doctor en Ingeniería Electrónica, investigador de la Universidad Técnica Federico Santa María e investigador del AC3E, Centro Avanzado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y del CERC, Solar Energy Research Center. Doctor Kouro, muchas gracias por estar acá. Encantado de estar acá, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Genial. Profe, su investigación se centra harto en lo que es la transición energética. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transición energética? Bueno, la transición energética nos estamos enfrentando a una coyuntura, ¿no? que tenemos que cambiar una de las formas que tenemos actualmente de consumir energía, que es basada fundamentalmente en los combustibles fósiles. Y la quema de combustibles fósiles produce CO2, gases de efecto invernadero, que están produciendo el cambio climático, ¿no? Y la transición energética entonces habla de en todas aquellas aplicaciones en donde utilizamos estos combustibles fósiles, ir saliendo de ese consumo a otras fuentes que serían más sostenibles en el tiempo y que no producen los gases de efecto invernadero, de tal manera de poder mitigar en cierto modo, desacelerar o frenar, y en algún caso ojalá en algún momento revertir justamente los efectos dañinos que produce y el cambio climático. Claro. Al final, cuando hablamos del tema del uso de los hidrocarburos, no es un problema trivial, o sea, es lo que hemos hecho como sociedad en los últimos 100, 200 años, y buscar una nueva forma de usar energía, que al final es lo primordial para todo el desarrollo que hemos tenido, y cambiar esa modalidad no es un problema fácil. Y también otra cosa que muchas veces la gente pierde un poco de, digamos, no está siempre muy claro en el radar, es que cuando se habla de fuentes de energía sostenibles, no estamos hablando solamente de sostenible desde el punto de vista medioambiental. La sostenibilidad tiene tres grandes ejes, que obviamente uno es que sea medioambiental, que sea bueno para el medio ambiente, que no afecte, ¿no? O que impacte lo menos posible, si es que pudiéramos decirlo de cierta manera, pero también tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social. Si podemos encontrar algo súper bueno, ¿no es cierto?, que sea extremadamente limpio, pero si se basa en el uso de diamante y oro, no va a ser escalable porque son recursos que son limitados en el planeta y por lo tanto no lo vamos a poder desarrollar a gran escala, y entonces económicamente no es viable. Y también si es una solución que socialmente no es aceptada, porque, no sé, la gente no quiere tener la cuestión cerca a su casa, claro, porque, no sé, tiene contaminación acústica o visual o lo que sea, entonces tampoco flota. Entonces, claro, para que algo realmente funcione, tiene que cumplir con esas tres partes, ¿no? Y ahí ocurre también algo bien increíble, de que cosas que notoriamente son mejores que los combustibles fósiles, en casi toda una de esas instancias, tanto social como económica y medioambiental, a veces está sometido a un escrutinio más alto que los propios combustibles fósiles que siguen operando, claro, porque como esa es tecnología conocida, le damos el perdón, ¿no? Sí. Ya están. Entonces, mejor diablo conocido. Exacto. Entonces uno empieza a escuchar cosas, pero los paneles fotovoltaicos también contaminan, o las turbinas eólicas meten mucho ruido, y uno se olvida de todos los otros problemas que también causan los combustibles fósiles, y el extraer los combustibles fósiles, y el tema geopolítico relacionado con eso, y les damos un perdonazo porque ya están, total. Y eso también es curioso. Claro, claro.
Y el tema social, o sea, usted mencionaba que estas transiciones energéticas han llevado cambios políticos, cambios sociales, han modificado en qué trabaja la gente. Sí. Y eso también es un argumento que se usa mucho como para tratar de un poco espantar con respecto a la transición energética, los empleos que se pueden perder, pero a la vez vamos a ganar empleos que son de mayor valor agregado, donde la gente tenga, ojalá y se vele por eso, mejores condiciones laborales. Exactamente, bueno, la palabra transición significa dinamismo, significa cambio. Y frente a cualquier tipo de transiente, los sistemas se tienen que ajustar. Y esto ocurre en todo orden de cosas, ¿no? Ahora también está pasando con la inteligencia artificial, y que la gente lo critica mucho, qué sé yo. Pero hemos tenido transiciones energéticas y tecnológicas muchísimas a lo largo de la historia. Entonces, nadie hoy en día, por ejemplo, se imagina... hoy día tenemos máquinas para hacer telas, ¿no es cierto? Ya no tenemos gente con los telares, ahora esto está relegado, por ejemplo, a un enfoque más artístico y artesanal, pero nadie dice, me voy a hacer una polera yo, ¿no es cierto? Y la gracia es que el tiempo que ahora nos ahorramos en vez de hacer eso, ahora lo usamos en otras actividades del ser humano. Y eso nos ha permitido hoy día cultivar cosas que nosotros antes no hacíamos, cultivar ocio, artes y cosas que antes teníamos que todos estar trabajando para conseguir alimento, digamos, claro, y para subsistir. Hoy en día, al robotizar algunas cosas, al automatizar otras cosas, se generan nuevas oportunidades de empleo que básicamente tienen que ver con la insaciable curiosidad del ser humano de seguir hacia adelante. Pero el problema está en que en ese transiente efectivamente hay gente que queda damnificada, que ya sea por la edad que tiene y le cuesta, no todos nos adaptamos a los cambios de igual manera, claro, y también hay algunos cambios que son tan transformacionales que adaptarse puede ser muy difícil, ¿ya? Y ahí es donde tiene que entrar justamente el resto de la humanidad y las regulaciones y una serie de otras cosas para buscar mecanismos, ¿no es cierto?, de poder suavizar esos transientes para aquellas personas que queden afectadas. Y hoy en día, aterrizándolo a esta transición, ¿cómo se podría ver eso o el velar porque esta transición no tenga un impacto tan grande? La gracia, queremos tener impacto grande, pero en claro, aquellas un impacto cosas, social. Sí, te entiendo. Exacto. Y en este proceso de transición, ¿cuál es el rol que tiene la investigación, el desarrollo? ¿Cómo podemos aportar desde la academia a transformar la sociedad? Bueno, volviendo al ejemplo del fuego y después el viento, todas las transiciones van acompañadas de cambios tecnológicos. Y los cambios tecnológicos en las distintas transiciones han sido cada vez más intensivos en el uso de nuevas tecnologías y conocimiento, porque se van sofisticando. Y hoy en día las instituciones más mejor posicionados, por así decirlo, para hacer ese tipo de cambios tecnológicos, científicos y tecnológicos son las universidades, pero en conjunto, obviamente, con todo el ecosistema, ¿no?, de innovación y después de puesta en marcha de esa tecnología. No podemos verlo como un tema aislado. Entonces las universidades cumplen un rol tremendamente importante. Primero, en formar a la gente, ¿no?, que va no solamente luego usar esas nuevas tecnologías, sino que incluso puede desarrollar esas nuevas tecnologías, investigar estas nuevas ciencias que dan origen a estas nuevas tecnologías. Ese es un rol fundamental de la universidad. Y lo otro, en concentrar masa crítica de investigadores y dotarlos de una plataforma y de un sistema, un ecosistema, mejor dicho, de cómo poder llevar esa investigación que no se quede solamente en una inquietud científica, sino que también lleve a investigación aplicada, a innovación, desarrollo tecnológico y luego transferencia al sector privado y también público-privado, digamos, que permita acelerar la penetración de esas tecnologías. Ahí, yo también sé que usted ha estado muy metido y tiene un ímpetu muy grande porque la tecnología permea hacia la sociedad. Sí. ¿Cómo ha sido su experiencia en este proceso de investigar, pero también tener miras a que esto llegue a un fin que lo pueda utilizar la gente? Bueno, eso ha sido una misión de vida, en cierto modo, porque cuando entré a la academia, lo hice esencialmente por vocación, pero mirando fundamentalmente el tema de que me gustaba hacer clases, trabajar con jóvenes, enseñar, digamos, esa era parte de mi vocación, que es preservar el conocimiento, si tú quieres, y también me gusta mucho el tema de la investigación, que es crear conocimiento. Y la verdad que todo eso estaba súper bien, y durante el doctorado fue lo que hice, digamos, y con los colegas y amigos en la academia es lo que hacíamos, pero luego también nos empezó a pasar de que mirábamos de que
mucha de esta investigación nosotros la hacíamos pública a través de ¿no es cierto?, revistas internacionales, qué sé yo, y después, con orgullo, pero también con un sabor medio amargo, uno veía cómo estas tecnologías las tomaban otros, o estos desarrollos, estos conocimientos nuevos los tomaban otros países, lo desarrollaban en su ecosistema, con su industria, y luego vendían estas tecnologías a los otros países. Entonces no participábamos de la economía del conocimiento que se genera, o del impacto, mejor dicho, del conocimiento que nosotros mismos generamos. Y lo más raro de todo esto es que mucha de esa investigación era financiada con fondos públicos, es decir, con plata de todos los chilenos. Yeah. Entonces ahí fue donde varios nos decidimos a hacer un cambio completo en nuestras carreras y juntarnos y fundar este centro, el AC3E, el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, para justamente dotarnos de una plataforma y cambiar el sistema, agregar las partes que faltaban en la academia, para justamente mejorar este vínculo empresa, sociedad, sector público y la academia, que hay un enlace faltante, para justamente facilitar el cómo transferir este conocimiento y tecnologías hacia la industria. Claro, ahí escuchaba también una de sus charlas por ahí, donde hablaba que en el fondo el tema de usar fondos públicos tiene una responsabilidad para con todos los chilenos. Entonces, usar fondos públicos para generar conocimiento también implica poder tomar ese conocimiento para poder generar de cierta manera valor y poder devolvérselo a la sociedad. Exactamente, si la sociedad no ve valor en lo que invierte, no va a querer seguir invirtiendo en eso. Entonces muchas veces los académicos nos quejamos, ¿no?, de que no hay plata para ciencia, no hay plata para esto, para lo otro. Yo siento que cuando la gente ve valor, los dineros, digamos, se mueven para financiar dichas actividades. Entonces ahí hay una responsabilidad enorme del mundo académico de, bueno, por un lado, seguir obviamente con parte de lo que se llama investigación por inspiración, porque de vez en cuando hay que tener esa curiosidad para poder explorar áreas completamente nuevas, para poder desarrollar esas tecnologías que son revolucionarias. Pero también es necesario cerrar justamente ese contrato tácito con la sociedad, en donde uno le devuelve la mano y impacta en la sociedad para que ellos puedan ver cómo esa inversión le genera un fruto. El ejemplo más claro fue el tema de la época de COVID. Claro. Porque ahí, si no salían las vacunas o no teníamos información clara en base a ciencia de cómo esto nos estaba afectando, no se iban a tomar buenas decisiones y no íbamos a salir nunca de la pandemia. Y ahí se invirtió, de hecho, mucho. Hubo en el mundo y en Chile también fondos que se destinaron directamente a investigación en COVID, porque el impacto es clarísimo, o nos quedamos encerrados otro año más en casa. Claro. Y muere gente. Sí. Y lo mismo pasa en este caso con la transición energética. Existe las sociedades en el mundo están ultra preocupadas del tema del cambio climático, y tiene que ver porque la generación que ahora está entrando a ser el nuevo gran cuerpo de votantes, ¿no?, y participar en la política con su voto, son la gente que ve que su vida va a ser directamente afectada por el cambio climático. Esta es la primera generación, lamentablemente, pero esto ya se sabía. Mis padres ya sabían que había, entonces se habla de calentamiento global. Ahora lo hemos mejorado el nombre, produce calentamiento, cambio climático, ¿no? Pero para ellos iban a ser sus nietos. En mi generación eran nuestros hijos. Ahora son los jóvenes que están ahora entrando a la edad de votar, y la política cambia en base a cómo está la temperatura social, y ahora se dan cuenta de que esta es la generación, y por lo tanto ahora sí está cobrando la importancia que merece, y eso redunda también en que va a haber inversión en temas de investigación para desarrollar nuevas tecnologías para eso. Ahí un poco mencionando el tema de política, votos y todo lo que es un proceso electoral. También nunca faltan los que son, podríamos decir, agnósticos del cambio climático, que van a criticar la ciencia, que van a criticar que no vale la pena esto. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo ve este proceso de que hoy en día cualquiera que tiene acceso a Internet puede ser un dueño de la verdad? Bueno, hoy en día, por ignorancia o por intereses personales, la gente se divulgan estas voces que son disidentes con lo que la ciencia, hasta el mejor de su saber, logra explicar. La ciencia es la primera en cuestionarse a sí misma
de que si estamos en lo correcto o no, y cambia de opinión en el tiempo, ¿no? Pero la gracia es esa, que siempre estamos en búsqueda de esa verdad y de perfeccionar el conocimiento. Pero efectivamente, ya sea por ignorancia o por intereses personales, existen estas voces que meten ruido. Y yo creo que ahí también estamos llamados, el mundo académico, a ser partícipe de eso y no simplemente decir, no, eso es de la política, ¿ya? Ahí también tenemos una responsabilidad social en participar y con data, con información, poder justamente reducir las incertidumbres en relación a ciertos temas. Yo creo que se ha hecho bien. Hoy en día estamos también en una transición, hablando de transición, claro, ¿no? Estamos también en una transición de cómo se divulga la información y cómo la gente y cómo se cura la información, ¿no es cierto? Hoy en día es muy difícil saber qué es verdad, qué es mentira, más aún ahora con el tema de la inteligencia artificial, cada vez va a ser más difícil, y eso también efectivamente es una transición que puede afectar y está, por así decirlo, dificultando y siendo barreras para otros aspectos del desarrollo de la humanidad armoniosa y que lo estamos viendo. claro. Así que ahí también está un llamado a la academia también a participar. De hecho, participamos mucho en el centro en apoyar la toma de decisiones en políticas públicas, poniendo a disposición información o incluso a veces investigando en aspectos donde hay dudas para generar la data, para que exista más información y se puedan tomar mejores decisiones. Genial, genial. En verdad es la responsabilidad que tenemos porque es una tecnología muy nueva. O sea, cuando hablamos a nivel de Internet, el nivel de información a la que podemos acceder ahora comparado a hace 20 años atrás es irrisorio. Entonces, el vernos con esta tecnología, y claro, como usted dice, el conocimiento muchas veces tiene un bastión en las universidades y es una responsabilidad de esta gente altamente educada, de todos los miembros de la universidad, tratar de aportar a la sociedad y entregar luces de cómo distinguir lo que es verdad y lo que puede ser falso, como dice usted, por intereses personales o por desinformación. Así es. No, ese es un aspecto clave. Hoy en día, más que nunca, la academia, digamos, se ve como parte importante de la labor, no solamente la creación y preservación del conocimiento, sino que también la divulgación, el llamado outreach, ¿no? Porque también eso permite también educar a la gente, no solamente a los tomadores de decisión, sino que a los que votan por esos tomadores de decisión, porque toman las decisiones por ellos al final, y que estén informados. Así que es tremendamente clave. Sí. Profe, y a nivel del centro, ¿cómo ha sido la experiencia trabajando con la industria? ¿Algún proyecto que nos pueda comentar donde hayan colaborado? ¿Cómo ha sido la interacción en estos lenguajes que a veces pueden parecer tan distintos, pero que tienen un fin común? Mira, la verdad es que ha sido fascinante. Súper... de hecho, el trabajar con la industria creo que me ha permitido incluso mejorar mi investigación. Hay que decir también que yo trabajo en un área que es de investigación aplicada, ¿vale? La mayoría de las ingenierías hacemos investigación aplicada, no estamos dentro de las ciencias básicas, ciencias naturales. Y entonces ha sido clave, en vez de desarrollar, investigar o tener preguntas de investigación y desarrollar conocimiento nuevo en base a cosas que a uno se le ocurren en el vacío de su propia mente, o mejor, no sé, en su propia mente, inspirarse en esta interacción que uno tiene con la industria me ha permitido incluso encontrar preguntas mucho más fascinantes desde el punto de vista de investigación. Todo lo contrario que uno cree. Uno dice, no, es que como es algo más aplicado y es más concreto, va a ser más fome. Claro. Y todo lo contrario, me ha permitido meter en temas mucho más profundos, mucho más desafiantes, que jamás hubiese logrado entender o llegar por mí mismo. Y después está la satisfacción de ver que justamente resolver eso se utiliza o tiene el potencial de ser utilizado y de producir un cambio importante. Entonces eso es como un efecto bola de nieve. Y lo otro es que los jóvenes se meten en esto mucho pensando en el propósito. No es como que yo quiero ser investigador o ser ciencia porque quiero, no sé, ser famoso o porque quiero ganarme un premio. Los jóvenes se meten en esto porque quieren cambiar el mundo. Y eso es fascinante ver cómo al verlos haciendo lo que les gusta, los lleva también a mejorar y crecer, y eso ha sido fascinante. Un proyecto, yendo a tu pregunta, ha sido, nosotros venimos investigando, trabajamos particularmente en electrónica de potencia, que es electrónica que maneja la energía de los que están en los distintos sistemas de estos de transición energética y
Entonces, uno de ellos, por ejemplo, se utiliza, mucho de esto se utiliza en electromovilidad, ¿ya? Hay circuitos electrónicos que son los encargados de controlar y adaptar la tecnología que va de la batería al motor del auto eléctrico, pero también, por ejemplo, de lo que va de la red eléctrica para cargar la batería. Claro. ¿Ya? Los llamados cargadores rápidos, ¿no? O electrolineras, que también los suelen llamar. Y nosotros hace tiempo venimos investigando, desarrollando nuevos convertidores de potencia para hacerlas más eficientes, para hacerlas menos costosas, más confiables, y de esa manera poder crecer la infraestructura de carga de vehículos más rápido, que es una de las limitaciones que tiene la adopción de los vehículos eléctricos. La gente ve con un poco reticencia esta cosa de los vehículos eléctricos porque no ve justamente las estaciones de carga, a pesar de que probablemente para el 99% de los casos que use su vehículo basta con la carga nocturna en casa, como lo hacemos con el celular. Pero bueno, entonces nos propusimos desarrollar esta estación de carga, y hay una empresa nacional que se llama Demax, que vio lo que estábamos desarrollando en tecnología, que logramos aumentar bastante en tema de eficiencia, y también reducir el tamaño, y tiene una otra serie de ventajas, y ellos apostaron por nuestra tecnología, y estamos en un proceso de licenciamiento donde ellos entonces adquieren el uso y goce de esa tecnología, y más encima estamos co-desarrollando en un proyecto el prototipo para probarla, ¿ya? En una escala más grande. Y ese ha sido un proyecto súper entretenido porque es algo súper actual. Y también ver jóvenes que se formaron conmigo en clase y que ahora son ya ingenieros. De hecho, una chiquilla, Francisca Dasme, una de las ingenieras que está trabajando en el proyecto, ella estuvo en mi curso unos años atrás, pues, y ahora fue contratada en el centro y está desarrollando, y ver la cara de felicidad cuando llega el circuito, el diseño, y después lo prueban, me mandan las fotos de profe, llegamos a 98,8% de eficiencia, y mandan el gráfico por WhatsApp. Eso es lo que alimenta el día a día y que hace que esto se motive aún más. Qué genial, qué genial. Allí, en eso que menciona, profe, este trabajo en equipo, ¿cómo ha sido? Porque también usted es alguien que ha trabajado en equipos como multidisciplinarios. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando en este tipo de equipos para proyectos aplicados? La verdad que yo creo que no recuerdo un trabajo que haya hecho solo, para serte súper honesto. Tal vez la tesis doctoral, pero ni siquiera esa fue 100% solo. Uno está en un grupo con compañeros, qué sé yo. Y la verdad es que es muy, muy interesante ver cómo gente que tiene como una misión, es muy parecido esto a hacer una misión. ¿Ya? Y una misión está compuesta de misioneros, por así decirlo, ¿no? Entonces, o no sé, o si quieres verlo, como aquí somos una escuadrilla que vamos a la batalla, donde aquí la guerra es contra la contaminación y los combustibles fósiles. Entonces se arma una cuestión de equipo súper entretenida, en donde cada uno aporta con sus capacidades, y donde logramos entonces en conjunto potenciarnos también y aprender uno del otro, para poder producir una de estas tecnologías que al final podría hacer un cambio. El tema multidisciplinario es súper desafiante porque uno tiene casi que aprender a hablar otro idioma. Cuando habláis con un químico, estamos también trabajando en temas de hidrógeno verde, por ejemplo, y estamos trabajando con un colega de la UNAP, que es un químico, y para él entender a nosotros que somos electrónicos le significa como cambiar de switch, y para nosotros también es literalmente como aprender un idioma nuevo, y es súper entretenido. Esa parte también es entretenido porque siento como que vuelvo te rejuvenece, porque estáis como aprendiendo, es como volver a la universidad en el fondo, como estudiar otra carrera. Y eso aparte de ser entretenido, es desafiante y digamos, es muy motivador. Genial. La academia, en verdad, como lo conversábamos el otro día, uno a veces puede pensar que la academia cierra muchas puertas y que uno tiene solo una vía por donde seguir, pero no es tan así en la práctica al final. Así es. Cuando hablamos de la investigación científica y uno escucha la palabra doctorado, muchos jóvenes se asustan porque dicen, mira, yo vocación para lo académico, para ser profe, no me veo siendo profe. Ese es como el comentario. Pero eso es por desconocimiento de algo que en Chile hasta hace poco no era muy común, que es tener una industria tecnológica. Pero la verdad es que en países como Alemania, Japón, Estados Unidos, qué sé yo, donde tú tienes toda la industria, por ejemplo, si tú veamos el sector aeronáutico, ¿no? La aviación. Hay un duopolio, Boeing en Estados Unidos y Airbus en Europa. Airbus no es un tema que simplemente contrata ingenieros por el mundo y construyen aviones.
estamos hablando de tecnologías que hay que investigar y desarrollar, y ellos también están haciendo su propia transición energética para ver cómo sacar el querosén, digamos, y otros combustibles fósiles de ahí. Y entonces, ellos necesitan gente con grado doctor, gente que se haya dedicado 4 años más, aparte de toda la universidad, para llegar a un nivel de especialización tan alto que justamente pueda mover la barrera del conocimiento un poco más allá. Y eso es fuera de la academia, o puede ser interacción academia-industria, pero no es el único camino ser profesor para investigar. Hoy en día hay temas de investigación en empresas y en centros de investigación donde no es necesariamente la carrera académica como tipo profesor, sino que como investigador, ¿no? Y está la interacción más encima en centros, institutos y una serie de otras avenidas para poder explorar esa beta. Y en Chile ahora está empezando a cambiar, ahora están empezando a salir las primeras empresas tecnológicas, las que antes eran simplemente 1 o 2 casos de éxito, ahora el sistema está entrando a funcionar. Las distintas universidades, el cómo actúa en esto ANIT, cómo actúa Corfo, las mismas empresas, se dan cuenta que no pueden competir a nivel internacional si es que no innovan. Y entonces está incluso ya el ecosistema de innovación, de emprendimiento, de startups, y eso está empezando a suceder. Y ahí también va a llegar un momento en que se van a necesitar niveles de alta especialización. Y esa es una avenida, una carrera para muchos jóvenes que tienen esa inquietud y que quieren seguir eso. Ahora hay un camino. Claro, al final alguien que tiene el grado de doctor es alguien que también ha tenido la experiencia de investigar o de liderar o de ser parte principal de un proyecto de investigación donde uno se para en el borde de lo conocido y tiene que estar tranquilo para no perder la calma en poder llevar adelante ese proyecto. Uno tiene que muchas veces ir a pedir fondos para investigar sin saber cómo va a terminar. Y esa es la investigación en verdad que aporta al final. Así, el doctorado es una cosa bien especial. Hay gente que lo llama como el servicio militar de la academia, ¿no? Como que es una época súper sacrificada. Claro. Las becas no son competitivas con un sueldo de ingeniero, pero claro, uno a veces pierde la ilusión, son solo 4 años, después las cosas mejoran. Paso el aviso por si hay alguien. Pero efectivamente una de las cosas que es bien complicadas del doctorado es que cuando tú te paras en el borde del conocimiento y no sabes qué hay más allá, literalmente está en el borde de un precipicio, o si quieres en el frente, hay pura oscuridad al frente. La investigación es transformar esa oscuridad en luz, ¿ya? Exum Brain Solem, como dice nuestro escudo de la Santa María. Y el tema está en que es lo típico para un joven que se ve expuesto a esa situación, y que me pasó a mí también. Uno dice, oye, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré dando un paso en falso? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? Y uno no sabe porque es nuevo. Y eso genera incomodidad. Es típico en el ser humano que lo nuevo genera incomodidad. No quiero saber lo que pasó con la gente que cruzó el Atlántico por primera vez en las 3 carabelas, ¿no es cierto?, con Colón. Eso también es ir a lo oscuro, a lo desconocido, lo que no se sabe. Bueno, ellos pensaban que iban a la India, pero era la primera vez que se iba por ese lado, ¿no? Claro. Y lo que pasa cuando has transitado eso una vez, que eso es el doctorado, más encima con guías que ya lo han hecho antes, y que después uno mira para atrás y uno dice, oye, en realidad conquisté esta oscuridad y no es tan malo, di algunos pasos en falso, pero di unos aciertos también. Y uno mira para atrás y empieza a ocurrir algo bien increíble. Que eso que es incómodo se empieza a transformar en algo rico. Es lo que me imagino que tiene que tener un cantante cuando sale al escenario. Claro. Tiene que haber un nervio, una incomodidad, algo que te lleva a lo que la mayoría de nosotros huimos. Yo jamás me subiría a un escenario a cantar porque no tengo talento, pero es una incomodidad que la gente huye de eso, porque lo típico del ser humano es buscar la tranquilidad, lo seguro. Entonces, esto de pararse en la frontera del conocimiento es súper, digamos, ¿cómo decirlo? Llama la atención, ¿no? Claro. Incomoda mucho. Pero después, ahora uno se vuelve adicto a eso. Y de hecho, cuando uno no está incómodo, cuando no tengo esa sensación de incertidumbre, lo que me ocurre es que digo, entonces, ¿estaría haciendo buena investigación? Claro. Porque en el fondo, si voy muy a la segura, entonces esta cuestión no es investigación. Sí. Y eso pasa. Y uno ve ese transitar de los estudiantes. Cuando uno los ve, cuando los ves complicados, cuando los ves estresados, y después cuando ven que se dan cuenta de que todo eso sirvió para algo, y ahí uno dice, ya mordió el anzuelo, va a seguir por aquí, le va a ir bien. Al final son como unos
deportes extremos cognitivos, algo así podríamos decirlo. Hoy no se me había ocurrido esa analogía, pero está buenísima. Llamemos deporte extremo cognitivo, vamos a conseguir mucho más estudiantes que esto es investigación, un doctorado. Sí. Te la voy a robar esa. Después al final el trofeo es un grado doctor. Claro. Un cartón, no una Y después copa. te das cuenta que al final eso es simplemente un umbral que uno cruza y después sigue siendo exactamente lo mismo. Exacto. Es simplemente un paso más, ¿no? Sí. Y siempre con la mira más adelante, siempre con la mira más adelante. Uno a medida que, como dice usted, a medida que vamos iluminando más, también se generan fronteras más grandes donde siguen habiendo sombras. Así es. Y eso es lo que requerimos, esa investigación, esos resultados son los que necesitamos para afrontar esta transición energética al final. Y es con urgencia, más encima no es solamente oscuridad, sino que más encima viene el reloj atrás, y sí, ese es un tremendo desafío. Profe, ahí en su experiencia, atravesando este primer proceso de partir en la academia, una vez terminado su grado, o incluso más atrás, cuando terminó el colegio, vi por ahí que tenía intereses por la astronomía y terminó yéndose hacia la ingeniería electrónica, perdón. ¿Cómo fue este proceso desde esa astronomía hasta terminar dedicándose a la academia? Mira, la verdad que una de mis rasgos personales, de mi personalidad como soy, es que me fascino muy rápido por las cosas. Alguien podría decir que eso es déficit atencional y que veo pasar algo y cambio de tema, ¿cachai? Porque estoy mirando el otro. Y entonces siempre he sido muy curioso y me ha gustado mucho, pero un montón de disciplinas y áreas de conocimiento. Pero de chico me gustaba mucho la biología, de hecho. Todo lo que tenía que ver con la naturaleza, los animalitos, por ahí va lo mío. Yeah. Y claro, me iba relativamente bien en el colegio, entonces todo el mundo decía, no, pero tú tienes que estudiar medicina, porque como te gusta la biología y te da el puntaje, estudia medicina. Claro. Pero teniendo un abuelo médico, me di cuenta que había un tema de vocación que tenía uno que tener detrás de eso, y yo no sentía. Pero lo mío iba por el lado biológico. Hasta que un día un amigo se compró un telescopio y me invitó a ver a la casa. Y cuando vi Saturno y sus anillos, como que mi déficit atencional entró y lo mío era la astronomía. Bien obsesivo compulsivo. Entonces de un día para otro todo astronomía y empecé revista, buscar. En ese entonces no había internet. Claro. Entonces leer, armé mi propio telescopio, desarmaba binoculares, en fin. Y quería estudiar astronomía. Y lamentablemente, cuando yo tenía que elegir para entrar a la universidad, ninguna universidad en Chile ofrecía astronomía como tal. Yeah. De hecho, yo entré en el 97 y creo que astronomía abrió en una universidad en el 98, el 99, así como 2 años después. Entonces, un tío mío que es ingeniero electrónico, le digo, oye, ¿qué ingeniería es la mejor para luego estudiar astronomía, para luego seguir con un doctorado en astronomía o algo por el estilo? Entonces me dijo, mira, electrónica, viniendo muy de cerca electrónica, y tiene razón, digámoslo, todos los telescopios al final, claro, ya sean radiotelescopios o telescopio óptico, pasa toda la cuestión después en procesamiento de señal, imagen, en fin. Entonces me metí en electrónica y luego nuevamente déficit atencional, me encantó la electrónica. Algunos profesores me invitaron a trabajar en alguno de sus proyectos y ahí mordí el anzuelo. Y como me metí en esta área de la electrónica de potencia, que es un área de la electrónica que ve justamente el tema de energía, y ocurrió que en ese entonces yo ya estaba empezando a tener esta sensibilidad con el tema de la sostenibilidad, el cambio climático. Dije, esto es lo mío, aquí me quedo, y más encima decidí justamente enfocarme en todo lo que es energías renovables, energía solar, energía solar fotovoltaica, energía eólica, y mucha gente mirando de manera así muy como, ¿qué está haciendo esto? Energía solar, eso es como utopía, ¿no? Y creo que tomamos buenas decisiones y hoy en día estamos surfeando la ola, claro, y contribuyendo, y así ese fue mi transitar a través de biología, astronomía e ingeniería electrónica. Qué genial, qué genial. Y en su carrera ha tenido distintos reconocimientos. Vi por ahí el 2018 fue uno de los científicos más citados a nivel mundial. ¿Cómo...? O sea, muchas veces lo hablábamos recién, los estudiantes no entran por el premio, por hacerse famosos. ¿Cómo es ese sentimiento? El reconocimiento, claro, sirve, y el día después, ¿cómo se afronta el trabajo que queda por hacer? Porque el cambio climático todavía nos sigue respirando en la nuca. Claro, mira,
Yo creo que tuve mucha suerte con los mentores que tuve en la universidad. Trabajé con gente de primer nivel, a nivel internacional, pero que estaban acá en la Santa María. El profesor José Rodríguez, que es un investigador de renombre, y otros profesores también, que de cada uno fui sacando, ¿no es cierto?, lo que pasa mucho con todos nosotros, ¿no? Sí. Que admiramos algunas facetas de algunos profesores y incorporamos eso en nuestro accionar. Y entonces, desde muy temprano, el tema de la excelencia, hacer todo lo mejor posible dentro de mis capacidades, estuvo muy, muy metido en mi ADN formativo. Y ocurrieron algunas cosas a muy temprana edad que fueron gatillando todas esas cosas. Entre ellas, por ejemplo, yo me acuerdo que estábamos trabajando en el magíster con el profesor en un tema. Y de ahí sacamos una publicación científica de ese tema. Y me dijo, oye, ¿por qué no te postuláis un proyecto Fondesit en esta cuestión? Pero yo no tenía ni doctorado. Tenía 24 años. Sí, 24 años. Y postulé, y me lo gané. En ese entonces, hoy en día sería impensado. Hoy en día necesitas un doctorado claro, para postular siquiera. Sí. Pero en ese entonces no estaban las bases. Así que yo postulé y me lo gané. Y de hecho fui el más joven, no sé qué cuestión. Y ese fue el primer premio que recibí. El presidente Ricardo Lagos ahí me dio un reconocimiento por esa cuestión. Pero eso me permitió a muy temprana edad ser muy prematuro, digamos, en tener financiamiento propio y hacer investigación. Yo terminé contratando incluso a compañeros de curso que venían más atrás como alumnos de mi proyecto. Y ya me había graduado de magíster, estaba haciendo el doctorado. De ahí se creó el fondesitinización para los profesores más recientes. Pero bueno, eso me permitió tener partir muy joven con cosas de muy alto nivel. Y bueno, eso más encima con ese ADN de querer hacer las cosas lo mejor posible, finalmente terminó redundando en trabajos que fueron reconocidos afuera. Y eso tuve la suerte de que por ahí han dado algunos premios y eso el de la cita. Pero por el otro lado también fue el tener visión. Visión en el sentido de elegir áreas de investigación que eran de alto impacto. El tema de energía y transición energética, yo veía que se venía y me metí en eso cuando, por ejemplo, había muy poca gente todavía investigando la electrónica potencia aplicado a fotovoltaico, aplicado a eólico, aplicado a baterías, a electromovilidad. Y nosotros ya estábamos trabajando en esas cosas en el 2000 y tanto, 2007, 2008, 2009. Y claro, cuando después más encima se generan estos financiamientos específicamente para estas áreas, yo ya tenía más encima evidencia previa, con lo cual con más financiamiento también puedes hacer crecer tu grupo. Y con eso entonces logramos tener masa crítica, retener talento, atraer talento, y al final esto lo haces con equipo. Es decir, claro. Uno a veces recibe el premio, en realidad el premio es de todo el grupo. Y esa fue un poco la suerte que tuvimos ahí, suerte entre comillas, porque había mucho trabajo, poco dormir claro. y también con esto de la visión de futuro, ¿no? Claro. Al final, ojalá que la suerte nos pille trabajando. Ese es un muy buen dicho. La filosofía. Y con este tema de trabajar en grupo, me quedo dando vuelta el tema de los mentores que usted menciona. Es súper importante el liderazgo, ya sea cuando usted se está formando su guía o su tutor de tesis, y hoy en día le toca hacer usted, porque al final, como mencionábamos, no sé, las carabelas que parten de España, si Colón va diciendo, chiquillos, saben que no sé si vamos a llegar en verdad. Entonces tener un líder seguro, un líder que inspire confianza y que trate de sacar lo mejor del equipo es súper relevante. Sí, mira, lamentablemente yo no tuve una formación algo en temas de liderazgo. Hoy en día sí, en los planes de estudio de la universidad están incorporados el desarrollo de competencias en liderazgo, etcétera, en las distintas carreras. Pero yo creo que justamente en mi caso tuve mucha suerte con la gente que trabajé, y después hice un postdoc más encima en Canadá y trabajé con Bin Woo, que es un investigador impresionante. Y claro, me di cuenta de algunas cosas algunos elementos en la forma de interactuar con los grupos permiten de liderar y llevar ese grupo hacia adelante. Por un lado está el motivar, el hacer a todos partícipes de la misión y que sientan que la misión no es la misión del profe, sino que es la misión de ellos también. Y por otro lado,
¿no es cierto?, ayudar en las capacidades, detectar en las capacidades que cada estudiante tiene y que tiene gran potencial y hacer que florezca en ese lado y que pueda entregar lo mejor que puede en esa situación. Y después ocurre una cosa también bien entretenida, que si uno procura un buen ambiente, estimulante, también entre los estudiantes mismos uno aprende mucho de sus compañeros también. Entonces hay mucho también de pasarse la pelota de uno a otro y el conocimiento de uno a otro y se ayudan y es un poco, se genera una especie de comunidad que van detrás de esta misión y en donde a todos les importa de hecho el éxito del par que está al lado. Y de hecho uno lo ve cuando se gradúan los estudiantes, la gente va, se emociona, lo celebra y eso también ayuda, genera como... No es solamente el líder, no solamente el que está al frente del buque, sino que el que genera las condiciones para que la gente avance y se potencie. Genial, genial. Profe, ahora que menciona su postdoc en Canadá, usted hizo toda su formación aquí en la Santa María. Sí. Su pregrado, su magíster y su doctorado. Así es. Que para la época no era lo más común. No. La mayoría de la gente llegaba a un magíster, o a una licenciatura, y buscaba un posgrado en el extranjero y después volvían. Sí. Si es que, entonces, no sé cómo fue esa experiencia, en contraste con quizás colegas que hayan ido a hacerla afuera. ¿Cómo fue la experiencia de vivir primero el contexto nacional de un doctorado y después ya haber compartido con el exterior en un postdoc? Mira, es una buena pregunta. Obviamente tuve que tomar esa decisión. Yo tenía la opción de ir afuera también. Claro. Hay varios factores por los cuales tomé la decisión de quedarme acá. Siempre dije que ese outlook internacional lo podía tener después en el postdoc, qué sé yo. En mi caso fue muy bueno porque también me permitió, cuando fui a hacer el postdoc ya afuera, y habiendo ya tenido proyectos de investigación autofinanciados acá, proyectos fondos, fue un postdoc bien distinto. El asunto fue que una de las cosas que más me gustó fue que nosotros, de hecho, el grupo, que fuimos el primer grupo grande de alumnos que nos metimos en el programa de doctorado y que finalmente fuimos responsables en acreditar ese programa. O sea, obviamente los profesores lo armaron y todo, pero fuimos el primer producto, ¿no es cierto? Y que después generó, vinieron otros y eso a la larga permitió acreditar el doctorado, que actualmente tiene una acreditación la más alta a nivel nacional en ingeniería eléctrica y electrónica. Fue muy bonito porque yo siempre, una de las cosas que me di cuenta es que el doctorado no es donde tú lo hagas solamente. Un ingrediente muy importante es qué haces tú. O sea, si me pueden admitir en Harvard, pero no porque yo llegue a Harvard voy a hacer un tremendo doctorado, ¿ya? O sea, hay muchísimas universidades de muy alto prestigio y que doctoran gente que luego no produce el mismo impacto que gente que se doctora en universidades que están rankeadas mucho más atrás, porque al final tiene mucho que ver con la persona. El guía de doctorado, ahí hay una simbiosis muy importante con el guía. El guía es muy importante porque ciertamente si el sistema te facilita recursos, el espacio de laboratorio y una serie de otras cosas, también tu investigación se puede facilitar. Entonces obviamente es relevante, lo cual acá había, porque eran investigadores de clase mundial que tenían financiamiento, tenían laboratorio. Entonces la verdad es que no para mí nunca fue un problema. Todo lo contrario, como había nosotros creamos el grupo, o sea, le pusimos hasta el logo interno, creamos el nombre. Fue muy bonito ese proceso de ver nacer algo en vez de llegar parado a algo que está funcionando. No tenía mañas previas en el fondo. Exacto, pero no solo eso, sino que también sentías que fuiste... Claro. No era solamente que llegaste a un grupo, sino que fuiste parte del crecimiento de ese grupo. Ustedes definieron la cultura que iba a tener. Y eso también ocurrió que después, cuando yo hice mi postdoctorado en Canadá y decidí volver a la Santa María, dije, bueno, vuelvo a la Santa María, pero no tenemos que seguir creciendo y ahí fue donde apuntamos a la C3, a hacer el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que era esa cultura que se generó en ese grupo, ahora extrapolarlo al resto del departamento y a otros departamentos de Chile ahora la C3 está creciendo, y llevar esa cultura de excelencia y de hacer investigación de alto impacto, y ha sido muy bonito poder hacer eso desde Chile, con chilenos, y obviamente con aporte de gente de otros países, pero hacerlo desde acá, y demostrar que desde acá es posible hacer ciencia e investigación de clase mundial. Claro, qué genial, genial.
En verdad da gusto ver, porque en el fondo son ejemplos de que de Chile podemos producir ciencia de calidad, tecnología de calidad, y es una vía muy esperanzadora para el futuro de Chile. Porque hasta ahora nos hemos basado en extraer y vender, y después comprar el producto procesado. Sí. Entonces, ver que Chile puede también apuntar a trabajos de mayor valor agregado es bien importante. Sí, yo me acuerdo, tengo una anécdota en relación a eso. Yo me acuerdo que al principio, cuando fuimos a tener las primeras de muchos años atrás, más de 10 años atrás, íbamos a hablar con algunas empresas y les mostrábamos los resultados de investigación que hemos hecho y los circuitos que en fin. Y algunas de estas personas decían, no te miento, decían, oye, yo no tenía idea que estas cosas se hacían en Chile. Lo decían de otra manera que no voy a repetir acá, ¿no? Pero no tenía idea que estas cosas existían acá, ¿ya? Y la verdad es que sí, hay un desconocimiento, y ahí por eso también lo importante de hacer la divulgación y el outreach a todos los niveles de la sociedad, para que justamente la gente empiece a creer en el talento nacional. La verdad es que la inteligencia está distribuida uniformemente en todo el mundo. Claro. Entonces no hay ningún motivo por el cual la siguiente gran innovación no pueda venir de parte de una chilena o un chileno. No hay ningún motivo por el cual eso no puede ser. Y eso es del momento que me di cuenta de eso. De hecho, otra anécdota. Nos vinieron a visitar de la Fuerza Aérea Norteamericana. Yeah. Y ellos citaron a un montón de grupos de la Santa María y luego de otras universidades para que les presentásemos nuestras investigaciones. Y les presentamos. Fuimos nosotros con nuestro grupo, les presentamos, estamos haciendo esto. Y después los grupos presentaban y se iban. Y en un coffee break yo llego y había uno de estos generales, hartas chapitas, qué sé yo. Y le digo, oye, pero disculpa la pregunta, espero que no sea muy tonto. Le digo, pero ¿por qué vienen acá? ¿Por qué acá? Y entonces ellos decían, mira, una de las cosas que nosotros aprendimos es que el talento está en todo el mundo, y Chile es un país colaborador, y queremos ver qué es lo que está haciendo el talento chileno acá. Y con una humildad. Y uno dice de un general con todas estas chapitas y de Estados Unidos, que es un referente a nivel mundial en todo tipo de tecnología. Y ahí fue cuando me cayó la teja, ¿no? De que, oye, en realidad, si ni siquiera los propios chilenos nos venían a buscar. Claro. Pero nos venían de afuera. Y eso me generó. Y ahí fue donde dije, oye, el doctorado en Chile tiene sentido, el hacer el centro en Chile tiene sentido. Y ha sido un transitar muy bonito, el descubrir que así es y contagiar de eso a los demás. ¿Y cómo ha visto usted en el último tiempo al talento chileno? O sea, ¿se interesa por este tipo de temas, por el cambio climático? ¿Quieren aportar a esta transición? Cada vez más. O sea, como te lo decía, esta generación no solamente es la que se da cuenta de que... yo, de hecho, una pregunta, yo doy introducción a la ingeniería. Y en introducción a la ingeniería son los alumnos de primer año, vienen saliendo del colegio, entonces tienen 17, 18 años. Y les digo, ¿cómo van a viajar ustedes en avión en 30 años más? O en 40 años más. Entonces, como redondeemos 20 años, en 30 años más van a tener 50. Y le pregunto, bueno, ¿cómo van a viajar en avión? ¿Van a poder viajar en avión? ¿Los combustibles fósiles van a ser accesibles en ese momento todavía? ¿O las regulaciones van a permitir? Y ahí algunos se dan cuenta de que, oye, recorcholis, reflautas, no había pensado de que efectivamente hay cosas que justamente como en el pasado no fueron sostenibles, se le está coartando a esta generación a hacer cosas que en el pasado se podía hacer. Claro. Y se dan cuenta del concepto sostenibilidad no es simplemente una palabra de moda, es realmente su propia vida. Y ahí el que no se motiva para querer trabajar en eso, ya sea como ingeniero, pero incluso ya, oye, no, en el desarrollo tecnológico y a niveles más altos de conocimiento. Entonces, en toda la cadena, no tiene por qué, no todo esto tiene que ser investigación y desarrollo. Claro. Se va a necesitar gente, digamos, también para poner estos sistemas en operación, en planificarlos, en instalarlos, etcétera. Claro. Así que va a haber toda una cadena de valor de recurso humano que tiene que existir y obviamente están súper motivados. Claro, y que permea mucho más allá de la ingeniería. Así es. A todas las disciplinas. Lo único que yo podría decir que más recientemente, como todos competimos por talento, todas las áreas de conocimiento compiten por talento, uno de los problemas ahora es que efectivamente irrumpe con mucha fuerza la inteligencia artificial, la cual también puede tener mucho que decir en tema de transición energética, pero también obviamente es un área que
se ve tremendamente atractiva por todo lo que está pasando, Claro. ¿no? Y va a traer talento que va como polillas a la luz, ¿no? Claro. Y que hace que en otras áreas de conocimiento que son también muy relevantes, como en transición energética, ahora tengan una pequeña baja, por ejemplo. Pero también fue cuando todo el mundo quería trabajar en temas de electromovilidad, hidrógeno verde, energía solar fotovoltaica, y que le quitamos talento a otras áreas de conocimiento, no sé, por la gente que trabaja en temas de computadores Claro. o qué sé yo. Eso sucede, esas dinámicas suceden en la sociedad, se va nivelando de acuerdo al ámbito laboral, no sé, el mercado laboral. Pero sí, eso es un tema súper interesante a tener en consideración, como estas dinámicas, porque hoy día con los medios de comunicación, de un día para otro, no, este es el futuro, y toda la gente se va para allá, y eso es un tema complejo. Y lo otro también el tema del género. Lamentablemente el área de ingeniería eléctrica, el área de ingeniería electrónica, mecánica, obras civiles, son áreas que históricamente no atraen mucho a estudiantes femeninas, ¿no? Mujeres. De hecho, la media mundial es de entre 10 y 12%, y es la misma media que tenemos en la Santa María en estas carreras. Y eso es un tremendo problema. No voy a tratar de aquí hacer un mansplaining del problema, pero en bien cortito, nosotros no estamos accediendo al talento de la mitad de la población de la humanidad, digamos. Claro. O sea, estamos accediendo a un subconjunto. Es como que tú pudieras armar tu equipo de fútbol, pero solamente con, no sé, con este grupo de personas, y no poder acceder a este otro grupo de personas, entonces dejas talento sobre la mesa. Claro. Y al no tener ese talento, quiere decir que esa área de conocimiento se ve perjudicada en su desarrollo. Y como esa área de conocimiento es importante para la sostenibilidad y el mitigar el cambio climático, es un problema, Sí. es un tremendo problema, y uno incluso sería bonito para un estudio de ciencia social, ¿no? Investigar si a lo mejor todos estos problemas que tenemos de cambio climático se deben a que no habían mujeres históricamente en dichas Claro. carreras, y por lo tanto no estaban tampoco en las empresas de hidrocarburos, en la toma de decisiones, y había menos talento, punto. Claro. Y se tienen que haber tomado decisiones subóptimas, porque la humanidad estaba destinando parte de su talento a otras áreas de conocimiento. Exacto. Es un tema que a mí me apasiona, la atracción de talento y el talento, porque al final las cosas las hacen las personas. Sí. Los recursos naturales y todo eso, sí, está bien, pero nada, un panel solar no se instala solo, y el sol no llega a sol, o sea, es todo hecho por personas. Y el talento es lo que mueve, digamos, a la humanidad. Entonces es un tema que hay que tener en consideración. Genial, sí. Es muy cierto al final, es muy cierto. El talento, si dijimos que está distribuido uniformemente en su ubicación geográfica, obviamente también en género. Y no estamos accediendo a él. Profe, un poco ya para ir cerrando la conversación, ¿cómo es Samir fuera de la academia? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué gustos tiene? ¿A qué aplica ese déficit de atención cuando no son temas académicos? El por qué, no sé. Soy el hijo del medio, a lo mejor tiene que ver algo con eso, pero a lo que me encantan muchas cosas, ¿ya? Soy muy inquieto, me gustan muchas cosas. Lo que yo hago, una de las cosas que me apasiona más allá de la academia es la cocina. Me encanta cocinar, me encanta viajar, y por lo tanto cuando viajo tengo experiencias nuevas culinarias, por así decirlo, y después las trato de replicar en casa. Entonces son como casi proyectos, que es algo, también una pasión que compartimos con mi señora. Entonces es como, hoy si, no sé, pues viajaste a tal lugar y probaste tal receta, después cómo la replicamos en casa, buscar los ingredientes. Al buscar los ingredientes te metes en lugares donde conoces inmigrantes que han traído esos ingredientes para acá, y es súper entretenido. Y me relaja, me desconecta, y cable a tierra totalmente distinto, y me va dando por época. La pandemia me dio, al igual que muchas personas, por ser pan. Entonces tenía mi masa madre, se llamaba Filomena 2.0, porque la 1.0 murió. La 2.0, y con eso, oye, hacía un pan increíble. Hasta croissant de masa madre hicimos. Así que, y baguette, ahora voy a tratar de hacer este y el otro. Y eso me gusta, y más encima investigo. Me meto a investigar técnicas de cocina, veo videos de youtubers, y eso es algo que me apasiona. Me gusta mucho la fotografía también. Esas son las cosas como que más me gustan. Hay cosas que me encantan, pero por la frecuencia que uno tiene para hacerlas, obviamente no podría decir que es un hobby, porque no es recurrente. Me gusta mucho, no sé, rafting, pero lo he hecho un par de veces, ¿no? Entonces no lo podría decir como eso es lo que me dedico, es el Samir fuera de la academia.
Así que fundamentalmente la cocina, las fotografías y viajar. Me encanta viajar, recorrer el mundo. Genial, genial. ¿Algún lugar que lo haya marcado? ¿Un lugar que esté constantemente recordando? Mira, he estado en hartos lados, pero uno de los lugares que me impactó fue Egipto. Ya. La verdad es que uno tiene como una imagen, ¿no? Has visto las pirámides miles de veces. Entonces uno dice, voy a llegar allá que me va a impactar si uno las ha visto. Pero estando allá en el lugar y metiéndose en las tumbas de los faraones, en el Valle de los Reyes, por ejemplo, y habían unas tumbas que recién se habían abierto después de 50 años que no estaban, la verdad es que es sobrecogedor. El pensar que 5.000 años atrás se hacían ese tipo de cosas y es precioso. La verdad es que a mí me encantó mucho. Egipto fue uno de los lugares que me impactó más allá de lo que yo pensaba. Sí, al final ver eso, o sea, obras de ingeniería de ese tamaño, uno piensa, lo que yo estoy haciendo no es nada y tengo todas estas facilidades. Es como uno lo pone en perspectiva de lo que puede lograr hacer el ser humano. He tenido varios momentos de humildad ingenieril. Claro. Ocurrió una vez que estaba en una conferencia en Orlando y de pronto estaba viendo las noticias y decía, mañana va a haber el lanzamiento de SpaceX, de el Big... no el Falcon 9, sino que el que tiene 3 Falcon, que es no sé, se me escapa el nombre en este momento, pero tiene 3 cohetes. Y en ese momento era el lanzamiento más grande desde el Saturno V, del cohete más grande, más poderoso hecho por el ser humano desde el Saturno V, que fue el que llevó al ser humano a la Luna. Y dije, vamos a verlo. Y fui a verlo y una de las cosas que tenía en particular ese lanzamiento es que los cohetes laterales volvían a aterrizar ahí mismo. Uno aterrizaba en el mar y los otros 2 volvían a Cabo Cañaveral. Y de partida sentir digamos el ruido del cohete despegar, la masividad de eso, y al final es una gran bomba, un cilindro lleno de combustible. Y fue justo el que tenía el modelo del auto Tesla arriba. Fue que puso en órbita y un Tesla orbitando la Tierra. Exacto. Y después, pero cuando veo, yo que estudié control automático, yo mi magíster lo hice en control automático, mi doctorado en electrónica potencia. Después ver los 2 cohetes entrar nuevamente a la atmósfera, ver cuando prenden los motores y tienen el sistema de control, ¿no es cierto?, con el gimbal, que es el que mueve el motor para que en el fondo es como un péndulo invertido, claro. Y después aterrizar y entendiendo todo cómo funciona, que el GPS, que esto, que lo otro, con la electrónica, control, uno cacha lo que está pasando ahí, pero ver que eso suceda frente a tu ojo es como un momento de humildad, digo, esto es ingeniería. Sí. O sea, son proyectos de otra escala donde hay millones de HH metidas. Es bonito poder admirarse el trabajo de otro. Yo creo que eso es súper interesante. Sí. Qué genial. Profe, para ya ir cerrando, quería pedirle, como solemos hacer todos los capítulos, alguna recomendación de un libro o película para los que estemos escuchando. Mira, a ver, películas, hay millones. Obviamente soy fanático de Star Wars y El Señor de los Anillos y un montón de cosas bien geek en ese aspecto, pero considerando que eso es algo que es bastante transversal y que los jóvenes de hoy en día probablemente ya han consumido, a lo mejor algo que para los jóvenes oyentes que normalmente a lo mejor no estaría en su dieta cinematográfica, The Godfather, El Padrino, a ver si hay algunos jóvenes que tratan de pasar el tema de que se vea no a lo mejor 4K y que cinematográficamente no son las últimas cámaras y todo eso, pero es una obra maestra que creo que la de Scorsese que deberían ver. Libro. También hay muchísimos libros. He pasado por distintas etapas a lo largo de mi vida, ¿no? Cuando era cabro chico, en ese entonces no estaba Harry Potter, entonces en mi época eran los libros de Roald Dahl, que un escritor británico del cual se han hecho muchas películas posteriormente, todas muy malas comparadas con los libros, por cierto. Pero a lo mejor para los jóvenes hoy en día, particularmente la situación mundial que está con 2 guerras en este momento y hay poca tolerancia, hay una novela gráfica que se llama Mouse, que es de un periodista norteamericano. Él es judío y él entrevista a su padre que vivió en el Holocausto, polaco, un judío polaco, y él
transforma esa entrevista en un cuento que es gráfico, en donde tiene elementos postmodernistas, en donde básicamente los judíos son ratones y los nazis son gatos, ¿vale? Y gatos y cerdos. Y entonces narra las vivencias de su padre, desde que es aprendido hasta que termina la guerra. Y es una forma bien especial de digerir una cosa que es muy cruda, claro, y en un formato que es bien diferente al cine, uh-huh, y que está muy bien hecho en ese libro. Así que si tienen la oportunidad de conseguirse Maus, se los recomiendo, y enseña mucho sobre cosas que están volviendo a ocurrir claro, hoy en día y que estamos viendo lamentablemente suceder y que van a seguir sucediendo. Pero si me permite, sí, porque sé que esto es una media tradición, lo de la película y el libro. Dado que somos innovadores, te propongo una nueva categoría que son YouTubers. Genial. Para los que son más adictos al tema de YouTube, que les recomiendo el canal Veritasium. Muy bueno. Muy bueno. Si lo conocen, entonces sabe a lo que me refiero. Si los jóvenes ya lo tienen en el radar, perfecto. Es un canal de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Creo que es un físico el chico que lleva el canal, sí, y que digamos, toma en cada capítulo un tema del ámbito científico, tecnológico, y lo desarrolla con mucha profundidad, pero de una manera muy lúdica, y también trata algunos temas que son muy controversiales, y también cuestiona muchas cosas. Entonces está muy en el espíritu científico. Es un canal fantástico, así que los invito a que descubran Veritasium. Sí. Es muy buen canal. Y te agrego una nueva categoría ahí. Sí, vamos a tener que ampliar las recomendaciones. Aunque a lo mejor con algunos profesores el tema de YouTubers no creo que ande muy bien. Sí. No, pero sí, creo, si no me equivoco, el doctorado de Derek, si no me equivoco, el de Veritasium, es como en la didáctica de enseñar la física. Y se nota didáctico. Mucho en los videos. A mí me encanta, por ejemplo, cuando hace apuestas con académicos. Sí, o mejor dicho, académicos le dicen que lo que él dicho está incorrecto. Sí. Tanto físicos como ingenieros, qué sé yo, y después y estoy hablando de gente respetada, ¿no? En universidades de clase mundial, y donde después aparecen y resuelven el problema, y se dan cuenta que en realidad Derek tenía razón. Sí, si no me equivoco, ese es el vehículo impulsado por viento. Hay varios. Que viaja más rápido que el viento. Ese es uno. También hay otro donde explica por qué la energía eléctrica viaja fuera del cable, en el fondo del campo eléctrico. Y hay una serie de otros que son bien interesantes, y después uno puedes perderte varios días en esos videos que son muy entretenidos. Así que genial. A ver si prende la nueva categoría. Sí, muy buena recomendación. Y lo último, profe, ¿algún consejo? Para mí, para usted, para quien esté escuchando. La verdad que es difícil dar consejos sin saber a quién se lo estás dando, y en qué contexto, ¿no? Claro. Pero una cosa que cada uno podría, que estudien, que créanse el cuento, y hay muchas cosas que uno podría decir. Pero una cosa que lamentablemente uno pierde en la universidad, o que en las universidades en general no se cultiva mucho, es soñar. Pero ¿soñar en qué sentido? Soñar no hablo de una cosa así, soñar en grande, sino que tener visión. Es decir, esto de imaginarse un futuro, multiplicarlo por 10 y tomar decisiones y vivir la vida apuntando a ese futuro, a esa visión, ¿no? Aunque uno no la consiga. Pero uno que termina consiguiendo cosas que son son cosas que uno jamás se hubiese pensado que hubiese logrado. Y eso, a mí nadie me lo dijo, pero sí fui muy soñador y tenía visiones y creía y siempre trataba de perseguirlas. Y ahora cuando miro para atrás, digo, hoy esto jamás hubiese pensado que hubiese logrado esto, por ejemplo. Y al lograrlo fue como, bueno, y me lleva a pensar qué fue lo que me hizo lograrlo, y fue tener justamente ese sueño. Y a veces incluso amplificarlo por 20, por 50. Puede ser una cosa muy íntima, puede que no se lo cuentes a nadie. Y después vas tomando decisiones buscando ese sueño. Y a lo mejor no lo consigues, a lo mejor sí, a lo mejor lo sobrepasas. Pero si uno nunca tuvo esa visión, es imposible que transites hacia allá, porque si no lo ves, entonces simplemente te estás llegando a dejar, te lleva la corriente, la casuística, la circunstancia. Tomas esta decisión porque terminé el doctorado, busco empleo. ¿Dónde hay empleo? Allá, postulo allá. Y te lleva la circunstancia de la vida, y a lo mejor está bien.
Pero lo que yo he visto en algunas personas que han logrado cosas que realmente son notables, haciendo un guiño al nombre del podcast, es que son personas que sueñan y se levantan a veces y tratan de construir ese sueño. Y a lo mejor eso sería interesante, que la joven audiencia siga soñando, sueñe en grande, multiplique el sueño por 15 o 20 o 30, y a lo mejor cuando miren para atrás van a haber conseguido una fracción de ese sueño, pero que ya es algo increíble. Sí. No hay viento favorable al que no sabe a dónde va. Exacto. Sí. Genial. Profe, ¿algún lugar donde podamos seguir sus pasos? ¿En qué anda metido? ¿Qué cosas anda haciendo? Bueno, sigo en la C3E, estoy acá en la universidad, soy relativa, no voy a decir que soy muy activo, pero soy activo en LinkedIn, ahí publico las cosas que van sucediendo, así que si quieren saber en qué estamos, que me sigan a través de LinkedIn o a través de la C3E o la Universidad Técnica Federico Santa María. Genial. Muchísimas gracias, de verdad se pasó volando el tiempo, sí. Fue una muy buena conversa. Y felices en verdad de haberlo tenido aquí. No, gracias a ti, Claudio, y los felicito por lo que hacen. Y bueno, estoy contento, digamos, a lo mejor nos vemos unos años más de nuevo, contando una nueva historia. Sí, genial, lo esperamos. Gracias. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta estas horas. Los esperamos en nuestras redes, @notablespodcast, en Instagram, en TikTok. Y recuerden que así como el doctor Samir Kouro, ustedes también pueden ser notables. Chao. Este episodio de Notables Podcast fue posible gracias al apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, aliado estratégico en innovación, desarrollo y tecnología. Si quieres conocer más de su trabajo, visita www.cctval.usm.cl. Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Conoce más sobre este centro en www.ac3e.usm.cl o en Instagram, @ac3e_cl.